Muy buenos días, les damos la bienvenida a este primer conversatorio de las investigaciones del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá. Este es un espacio en el que buscamos profundizar sobre los resultados y sobre los análisis que hacemos en nuestro observatorio de la economía bogotana y de la región. Esto es solo una parte de lo que hacemos en el ODEP, que son las siglas del Observatorio de Desarrollo Económico, en donde además de realizar estudios detallados, hacemos boletines, analizamos temas de coyuntura, publicamos bases de datos y tenemos también nuestros visores de datos que le permiten a la ciudadanía entender más fácil toda la información. Les invito a que nos visiten en observatorio.desarrolloeconómico.gov.co. Hoy vamos a realizar este primer conversatorio y vamos a hablar de una investigación que se llama Flujos, interdependencias y complementariedades productivas económicas de la región metropolitana de Bogotá. Esta investigación analiza los flujos que existen entre Bogotá y la región relacionados con temas institucionales y económicos, pero además desarrolla una metodología para cuantificarlos, como para cuantificar esas interdependencias y esas complementariedades. Finalmente, vamos a tener un breve conversatorio con el secretario y con una de las investigadoras que participó en esta investigación para profundizar un poco más sobre los resultados. Quiero agradecerle al secretario que nos acompaña el día de hoy, al secretario Alfredo Bateman, por acompañarnos en este espacio, por promover también, Alfredo, estos conversatorios que seguramente van a ser muy productivos y muy útiles para que la ciudadanía conozca más el trabajo que hacemos desde el observatorio y además agradecerte en particular por esta investigación en la que también eres coautor junto con Eloísa Izaza y con Dayana Erazo. Bienvenido y por favor regálanos un saludo bienvenida en este espacio. Catalina, muy buenos días y a todos quienes nos están viendo en este Facebook Live. Yo creo que el Observatorio de Desarrollo Económico es de esos activos que tiene la ciudad de Bogotá. Es un activo no solamente para tomar decisiones basadas en evidencia en la Secretaría de Desarrollo Económico, sino de manera muy importante pone en manos de los investigadores y de otros actores de la economía de la ciudad una serie de insumos como estas publicaciones que vamos a presentar aquí de aquí al cierre de este año 2023. Hoy arrancamos con una muy interesante porque con la creación de la región metropolitana es súper importante conocer los flujos, las interdependencias y las complementariedades productivas que tiene Bogotá con los otros municipios del departamento de Cundinamarca, y eso es lo que vamos a ver en la jornada de hoy. Y sobre todo un saludo muy especial a Eloísa Izaza y a Dayana Erazo, que son las autoras principales de esta publicación, y a todo el equipo, Catalina, del observatorio, que de verdad yo estoy convencido que es uno de esos activos que tiene esta ciudad en materia económica. Muchísimas gracias. Antes de pasar a Eloísa, quiero contarles que esta investigación está en su recta final de diagramación, por lo que quienes estén interesados e interesadas en que reciban esta investigación o reciban una notificación una vez la publiquemos en el observatorio, por favor déjennos sus datos en el código QR que está apareciendo en pantalla para que podamos enviarles próximamente esta publicación una vez la tengamos. Ahora sí, entonces voy a dar paso a Eloísa Izaza. Ella va a ser quien nos va a hacer una corta presentación sobre esta investigación. Eloísa es investigadora asociada de Urban Pro, economista de la Universidad de los Andes con maestría en estudios del desarrollo del London School of Economics. Tiene experiencia en consultoría e investigación sobre desarrollo territorial, finanzas públicas, sistemas de ciudades y desarrollo socioeconómico. Sus temas de interés sobre otros son la formulación de políticas públicas basadas en evidencia, enfocadas en mejorar las condiciones socioeconómicas de la población y reducir las brechas territoriales. Eloísa, te doy la palabra y bienvenida nuevamente. De todos los trabajos tan chéveres que hace el observatorio, que tienen tanto valor para la generación de políticas públicas basadas en evidencia. Entonces, si quieren, damos paso a la presentación del reporte. Perfecto. Bueno, entonces este es un documento, como decía Catalina, va a salir próximamente ya en su versión diagramada, que trabajamos con Dayana Arazo y con Alfredo, alrededor del contexto de la creación de la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca.
El objetivo un poco del proyecto que podemos dar siguiente. El objetivo del proyecto era conocer esos flujos de independencias que se generaban en los intercambios económicos en la región entre los distintos municipios que conforman la región metropolitana, y esto es clave, digamos, la ciudadanía y las entidades del municipio, del distrito y de los distintos municipios que conforman la región metropolitana lo tengan súper claro, porque eso permite la planeación logística eficiente y el crecimiento económico sostenible, los relacionamientos en la región metropolitana, fortalecer las relaciones que tienen complementariedades económicas, es clave para mejorar, digamos, la resiliencia en tiempos de crisis, mejorar la planificación estratégica a largo plazo. Entonces, alrededor de este objetivo, digamos, construimos este documento en donde partimos, siguiente, por favor, en donde, digamos, partimos por el reconocimiento de esas grandes cifras, digamos, del contexto económico que nos determina la región metropolitana, en donde tenemos a un nodo económico supremamente fuerte que es Bogotá, que tiene, digamos, una proporción del PIB nacional altísima, casi 45 millones de pesos per cápita, y además tenemos la región de Cundinamarca, que también tiene un PIB per cápita elevado relativo al nivel nacional, precisamente porque se beneficia de esas relaciones de intercambio con el distrito. En la región metropolitana tenemos dos aglomeraciones urbanas, tenemos a Bogotá, con los 22 municipios aglomerados alrededor de ella, y tenemos también la aglomeración urbana de Girardot, que comparte también, digamos, aglomeración con el departamento del Tolima. Entonces, vemos aquí como la importancia no solamente de Bogotá dentro de la economía, sino de la economía aglomerada alrededor, digamos, del departamento. Y cuando vemos cómo se determinan, digamos, estos intercambios, hay un, digamos, elemento articulador grandísimo que es la infraestructura vial, digamos, es el mecanismo principal alrededor a través de los cuales los pueden intercambiar bienes e incluso servicios, digamos, todo el turismo. Y uno de los primeros elementos que encontramos en el reporte es la infraestructura vial primaria, la red nacional, es el habilitador principal de estos flujos. Cuando vemos, digamos, cómo hacemos un ejercicio de mirar las elasticidades de los demás municipios del departamento respecto al crecimiento de Bogotá, vemos que los municipios que tienen una relación elástica y significativa, es decir, crecen y crecen mucho más que Bogotá. Cuando Bogotá crece, digamos, son los municipios, digamos, que están alrededor de la social nacional. Entonces, son municipios que se benefician muchísimo del crecimiento económico de Bogotá. Eso no lo vemos, por ejemplo, cuando no hay una red nacional que articule a los municipios de Bogotá, o cuando son municipios, digamos, que tienen un perfil productivo supremamente enfocado al sector primario, que, digamos, tiene una demanda ya un poco asegurada, digamos, no hay un intercambio que se ve como que cambie mucho en el tiempo. Entonces, estos, digamos, los municipios que vemos aquí como en verde claro, que siempre están trazados por la red nacional, son los que se benefician en mayor medida del de Europa. Podemos darle, partiendo como de este concepto, lo que hicimos desde el observatorio fue identificar qué fuentes de información cuantificar esos flujos, y a partir de la información del Ministerio de Transporte, que genera un reporte de todos los cargas que se realizan a nivel nacional, empezamos entonces a cuantificar esos flujos de dependencias y complementariedades que se hacen en la región metropolitana. Allí, en primera medida, digamos, con quién se relaciona Bogotá y con quién se relaciona en términos de número relativo. Bogotá se relaciona con Soacha, con Chía. Entonces, digamos, ahí lo que vemos es que Bogotá se relaciona en términos de enviar productos desde Bogotá a los 110 de la República. Y también eso significa que Bogotá es como un centro de abastecimiento supremamente importante para el departamento. Y también vemos un poco que recibe viajes de 103 municipios. Es decir, hay algunos municipios que en el 20, son datos del 2021, en el 2021 no se relacionaron de manera formal, es decir,
viajes de carga registrados con sí. Pero sí, la gran mayoría de los departamentos de los municipios mostrando la importancia de Bogotá como mercado a de las producciones locales de la República. Siguiente. ¿Qué vemos cuando analizamos los datos del 2022? Vemos, por ejemplo, que en la región metropolitana, digamos, los dos municipios que más generaron viajes, que fueron origen para una mayor cantidad de viajes, fueron Bogotá y Funca. Alrededor de eso, en el mapa a la izquierda se ve que la aglomeración de Bogotá está un poquito más coloreadita y el resto ya es negativo por la intensidad económica de los municipios. Entonces ahí tenemos la importancia ya de los dos municipios, tanto Bogotá como de Punta, en términos de origen de los viajes, que son más de 270.000 viajes cada municipio. Y como destino a los viajes, ya sí Bogotá se destaca como el mercado principal de consumo para las producciones de los distintos departamentos, recibiendo casi 5.500.000 viajes, perdón. Esos 500.000 viajes, si uno los compara con los 60.000 viajes que genera, nos indica que Bogotá tiene una relación, una balanza comercial con el departamento de Fundaria, es decir, y está completamente explicado por el tamaño de su población. Es una población tan importante que tiene un mercado de consumo gigantesco. Se puede dar siguiente. Y a partir un poco entonces de la medición de esos flujos económicos, empezamos a intentar ver algunas de las un poquito más interesantes que ya comienzan a hacer esas interdependencias y esas complementariedades económicas. Las interdependencias, ¿cómo las medimos? Las medimos como la proporción de viajes que se generan entre un par de municipios relativo al total de municipios que genera o recibe cada municipio. ¿Por qué es importante medir? Que, digamos, puede que en el agregado, si uno mira los números totales de Bogotá y Tunja, pues puede que no sea tan importante lo que genere, no sé, Sopó. Pero si Sopó tiene un relacionamiento, todos los viajes que a Sopó van para Bogotá. Esa es una relación que tenemos que identificar y por eso es importante relativizar, para que si en algún momento, digamos, ese vínculo se rompe por temas logísticos, COVID nos enseñó la importancia de tener muy bien mapeadas todas estas interdependencias, haya, digamos, la política pública esté informada y que pueda proveer bien. Y lo mismo para otro tipo de intervenciones de política pública, como pueden ser intervenciones logísticas, puede ser también infraestructura productiva compartida. Entonces, digamos, estos elementos son importantes. ¿Qué vemos allí? Digamos, ¿qué encontramos en el reporte? Una importancia de Bogotá como mercado de destino para la producción de los municipios de la región metropolitana. Hay demasiados municipios en la región que, digamos, se relacionan única y exclusivamente con Bogotá. Todo lo que producen va para Bogotá. Digamos, esto es algo que hay que gestionar desde el distrito y desde la región metropolitana. Ahora, si vemos esa misma interdependencia en Bogotá, o sea, Bogotá con Morí, ¿quiénes son esos principales compradores? De alguna manera, y vemos que el principal, no es sorprendente, la actividad económica es Punta, luego lo sigue Tocancipá, Soacha, que digamos son municipios del área de Bogotá, con la única excepción de pronto, no, todos son del área, digamos, de la aglomeración, pero vemos que hay un 22% ya de la producción de Bogotá que va al resto de la región. Podemos darle siguiente. Si lo vemos al revés, ya digamos relativizando respecto a todo lo que cada municipio consume, vemos que Bogotá también, hay muchas fechas que digamos que nos dan, que van desde Bogotá hacia los demás municipios, que es el principal, digamos, provee el consumo de los demás municipios a partir de viajes que salen de Bogotá. Entonces, pueden ser municipios con una actividad económica muy especializada, actividad primaria, y Bogotá, por ejemplo, les provee el resto de los bienes de consumo ya industrializados. Si uno lo mira desde Bogotá, las mayores interpretaciones las estamos observando. Bogotá como destino, quien le envía la mayoría de los productos de Nuevo Funza, inclusive mucho más. Y de hecho, uno de los resultados que encontramos en el reporte es que Funza es uno de los municipios que
garantiza que los demás puedan tener un déficit porque Punta genera mucho más de lo que consume, ¿no? Es una vocación supremamente industrial, una población que es muy, muy pequeña, no es un mercado de consumo muy grande, pero sí permite tener una producción lo suficientemente grande para que los demás municipios puedan eh, consumir más de lo que producen. Bien. Eso en términos de interdependencias económicas. Y finalmente, digamos que el estudio lo terminamos haciendo un análisis de complementariedades. Cuando hablamos de complementariedades ya empezamos a entrar a nivel de producto, no tanto de cantidades que se transportan. Empezamos a ver qué produce quién, y entonces empezamos a ver si esa información, digamos, las podemos articular alrededor de cadenas productivas. Esas cadenas productivas las identificamos a partir de unos ejercicios que se hicieron en CNP, y aquí les traemos el ejemplo, por ejemplo, de tres. Entonces empezamos a ver en dónde se producen los insumos de las cadenas y en dónde se producen los finales, y mapeando el transporte de estos productos en la región metropolitana, identificando los principales nodos de generación tanto de insumos como de distribución de bienes finales en las distintas cadenas productivas. Esto lo tenemos para productos lácteos, para productos hortícolas, para productos farmacéuticos, lo tenemos para la cadena de la cerveza, para la cadena del papel. Digamos, hay muchas cadenas productivas muy importantes que mapeamos, y además el observatorio va a quedar con esta metodología y va a poder seguir utilizando estos datos para seguir generando las cadenas productivas que sean necesarias para la ciudad. Finalmente, y creo que aquí, digamos, a lo mejor nos vamos a enfocar en lo que conversemos con Alfredo y Catalina, pero el estudio genera unas recomendaciones para la región metropolitana. Nos podemos dar, por favor. Que se enfocan alrededor de distintos ámbitos que pueden fortalecer los flujos, las interdependencias y las complementariedades. La primera, por ejemplo, es la generación de acuerdos de coordinación alrededor de las cadenas productivas que identificamos en términos de complementariedades económicas. La segunda tiene que ver también un poco, y ya vimos que ellos tienen dinámicas de cambio muy complejas, muy complementarias. Hablar también de una estandarización de procesos y trámites administrativos es clave para que, digamos, haya una integración aún más profunda y que no hayan costos de que las empresas se localicen en diferentes municipios de la región metropolitana. Digamos, la idea es minimizar esos costos de dispersión. Otro elemento importante es la articulación de los activos privados con la oferta pública. Hay activos públicos que le pueden servir a las distintas cadenas productivas, entonces en ese sentido que la región metropolitana, que el distrito, que el observatorio sepa, digamos, en dónde están esas cadenas productivas, cómo se localizan. Es súper importante para poner allí, por ejemplo, cuartos fríos, infraestructura de transporte, zonas francas. Digamos, hay distintas acciones que desde la política pública se pueden promover. Se me estaba escapando más importante, ¿no? La planificación de los del suelo y el ordenamiento territorial alrededor de las cadenas productivas. Pues la idea es que esta información sea clave para, digamos, este tipo de planificación. Y finalmente los instrumentos, digamos, la articulación de toda la política de incentivos al desarrollo, digamos, incentivos tributarios. Allí es necesario que los municipios se articulen para que no pasen, digamos, que haya una inclusión regional económica muy significativa para la región y que genere sinergias que haga que toda la región. Muchas gracias. Como el resumen del documento, ojalá lo puedan consultar. Como decía Catalina, va a estar disponible en la página web a finales de este mes, pues pronto. Y allí va a estar, digamos, disponible el tiempo que necesite consultar. Muchísimas gracias, Eloísa, por esta presentación, digamos, por todos estos resultados que son tan interesantes. Y efectivamente vamos a pasar a una breve conversación contigo, con el secretario, un poco para que reflexionemos sobre cómo este tipo de investigaciones nos ayudan a entender mejor estas dinámicas, y más ahora que tenemos pues entonces una región metropolitana que por supuesto ya viene
implementándose o estamos haciendo como todos estos arreglos institucionales. Pero hablemos primero un poco, Alfredo, del rol, cómo tú ves el rol de Bogotá como ese nodo principal de flujos. Eloisa nos mostraba una cosa muy interesante, como casi toda la región lo que produce llega a Bogotá y nosotros seguramente, digamos, enviamos o tenemos como la capacidad de enviar bienes y servicios, pero cómo tú ves ese rol y pensando un poco como en esa figura de nodo que tienen las áreas o las regiones metropolitanas. Pues a mí me parece que hay dos cosas muy interesantes. Primero, la noción de interdependencia. Yo creo que es muy importante entender que una cosa es que la interdependencia significa que Bogotá depende de los otros municipios. Bogotá no puede desarrollar su potencial productivo sin el apoyo y sin los insumos y sin la producción que viene y va de los otros municipios. Y a su vez los otros municipios tienen también una interdependencia con Bogotá, pero el concepto de interdependencia es importante primero porque cuando hablamos de dependencias, si yo digo un municipio depende de Bogotá, eso cambia la relación política, porque si depende de Bogotá es como Bogotá tiene la sartén por el mango. Yo creo que una cosa que muestra esta investigación, como lo habían hecho algunas otras investigaciones, es que la relación es mutua. Dependemos mutuamente los municipios de Bogotá y Bogotá de los municipios. Y eso es una señal fundamental para la gestión de esas dinámicas territoriales. Porque si entendemos que dependemos mutuamente el uno del otro, pues hay mayores incentivos para la coordinación de políticas. Y yo resaltaría en primer lugar que esas flujos y esas interdependencias yo creo que señalan la importancia de una figura de gobernanza como la región metropolitana. La región metropolitana arrancó declarando el hecho, por ejemplo, en materia de abastecimiento alimentario, que es los flujos de alimentos que vienen y van desde los municipios hacia Bogotá, y yo creo que ese es un punto muy importante, pero cada vez vemos más los temas de mercado laboral, de las conmutaciones laborales, y yo creo que este estudio agrega las otras actividades económicas distintas al abastecimiento alimentario. Cuando uno ve esas cadenas productivas y las complementariedades que hay, lo que marca es la potencialidad que tiene la región de organizar mejor y de que la política pública acompañe esas relaciones económicas que tiene Bogotá con los municipios de Cundinamarca, y a mí eso me parece que es un elemento súper importante. Y lo otro, en todo caso, que a mí me parece interesante cuando uno ve los mapas, es que sin duda buena parte de esas interdependencias pasan por Bogotá. Empiezan a aparecer también otros flujos que cuando uno mira la importancia relativa de otros municipios, empieza a ver cómo se van generando también relaciones al interior de lo que podríamos llamar de las subregiones funcionales o de las provincias del departamento de Cundinamarca, y cómo a partir en esas subregiones empieza a haber municipios que hacen también como de nodo de esas interdependencias, como puede ser, ya lo veíamos de manera muy importante, Funza, pero Zipaquirá, Faca, digamos, empiezan a aparecer estos otros municipios, Girardot, que son también, empiezan a ser unas dinámicas de los municipios, y yo creo que eso es clave para ver esos efectos como de contagio, efectos de spillover, que el desarrollo de Bogotá y de otros nodos pueden empezar a como orientar, digamos, el desarrollo productivo de la región. Yo resaltaría esos dos elementos, la noción de interdependencia y cómo empiezan también a aparecer otros flujos y otras complementariedades productivas, muchas de ellas que pasan evidentemente por Bogotá, pero empiezan a haber otras relaciones que no necesariamente. De acuerdo. Y ahí, Eloisa, yo te diría un poco para complementar esto que viene diciendo el secretario, ¿cuáles creerías tú que pueden ser como esos elementos que impulsan o también esos elementos críticos que habría que garantizar precisamente para que se consolide como esa relación de gana-gana, de que no es alguien más poderoso que otro o alguien más fuerte que el otro, sino que se mantenga y se potencie, digamos, ese balance que se requeriría como entre el distrito y los demás municipios de la región? Siempre la omite los sistemas de información. Para la gente es súper evidente entender que hay una relación
decisión, digamos, de ganar cuando la pueden aprobar. Si no lo podemos medir, no lo conocen, es muy difícil dar, digamos, incluso entre los mismos actores económicos, como saber empresas que, digamos, en los distintos niveles son súper importantes para buscar, digamos, información y procesos de negociación, como con la verdad. Y yo creo que ahí el observatorio está, digamos, dar esa información, darla por distintos canales, y para mí eso es súper importante. Digamos, la generación de información es clave. Y hay otros elementos de la política pública que me parece que son muy importantes para habilitar estas cosas. Ya veíamos en la infraestructura vial para habilitar las vías. Vemos también, por ejemplo, la participación de uso del suelo, cómo se gestiona la ciudad, cómo se gestiona desde el ordenamiento territorial la región metropolitana. Allí también hay un punto que me parece muy importante respecto, por ejemplo, las políticas y los objetivos para el desarrollo de esas distintas cadenas o de esas interdependencias. Si, digamos, esos incentivos se generan de manera aislada, no hay forma de que después como región podamos incrementar los costos que generan, digamos, esas interdependencias o esos flujos. En la región tenemos, por ejemplo, el caso de Punza, digamos que generó una política súper exitosa en términos de atraer industria, pero no necesariamente en términos de generación de ingresos que nos permitan mitigar los costos asociados. Creo que allí, cuando se gestiona conjuntamente, podemos generar, digamos, los mismos incentivos minimizando los costos para los distintos municipios y para la región. Yo creo que allí hay de todo, hay elementos muy distintos. De acuerdo, Eloisa. Y yo ahí veo, pues digamos, Alfredo y también para Eloisa, pues que esta figura de la región metropolitana nos presenta también unos retos en materia de gestión de recursos, algo que estaba mencionando Eloisa también con respecto a esa gobernanza, esos, por ejemplo, la construcción de la infraestructura vial o ese fortalecimiento de la infraestructura vial. Entonces, ¿qué necesitamos ya pensando en la gobernanza? Como que pase para la gestión de los recursos. Esas fuentes de recursos, por ejemplo, de dónde pueden provenir o cómo va a poderse dar esa gestión, ya pensando desde la figura de la región, que nos permita esos elementos que mencionaba Eloisa, digamos, que sucedan y que podamos tener esa articulación distrito, departamento y municipios. Y agregaría la nación, porque hay una cosa muy interesante que tiene la figura de la región metropolitana, y es que tiene una fuente de financiación cierta, que son los recursos del gobierno nacional y que van a ayudar a apalancar proyectos de carácter regional. Y yo mencionaba, los dos hechos metropolitanos que ya se declararon son el de la movilidad y el del abastecimiento alimentario. Y vimos cómo la movilidad es fundamental, digamos, lo que han encontrado esta y otras investigaciones, es que el problema de los municipios no es ser municipios pequeños y rurales. El problema es ser municipios pequeños, rurales y desconectados. Correcto. O sea, cuando el municipio está desconectado, ahí es donde pierdes la capacidad de aprovechar esa fuerza del mercado y esa fuerza de la aglomeración económica que da a tener en esta región a la ciudad de Bogotá y a esos otros nodos territoriales. Entonces, la infraestructura vial y los proyectos de infraestructura vial creo que se vuelven fundamentales para potencializar esas interdependencias y esas complementariedades. El mapa que nos mostraba Eloisa era muy claro en el sentido de por donde pasaba la red vial era donde había unas mayores elasticidades de los cambios económicos entre los distintos municipios. Es decir, ese hecho metropolitano de la movilidad se vuelve crucial, digamos, cualquier esfuerzo en un departamento tan grande como Cundinamarca por seguir generando las conexiones viales entre la red de ciudades que tiene esta región metropolitana es súper importante. Y ahí yo creo que los recursos de la nación van a ser importantes, no solamente con los que financia la región metropolitana, sino la apuesta, por ejemplo, de vías terciarias o la apuesta, digamos, de seguir haciendo proyectos regionales. La red férrea
va a ser fundamental. El Regiotran del Norte, el Regiotran de Occidente, esas inversiones yo creo que van a ser muy importantes y van a tener efectos económicos. Lo segundo que mencionaría son los temas de logística, porque tenemos que pensar mucho más la red logística regional para aprovechar esos intercambios y esas complementariedades. Yo esperaría que ese análisis de cadenas productivas pues, nos ponga a pensar cuál es la infraestructura logística que requiere la región metropolitana para potenciar esas dinámicas económicas que tiene Bogotá con el resto de municipios, porque no es lo mismo la logística que requiere la cadena de los lácteos, que seguramente requerirá unas cadenas de frío y unas cadenas específicas que la que requiere la cadena productiva del papel. Entonces yo creo que entender esas complementariedades productivas también debería mandar señales muy importantes a los proyectos logísticos regionales. Y bueno, yo creo que Loisa decía una cosa muy importante y son la gestión del suelo y del ordenamiento territorial. La región metropolitana tiene una tarea fundamental y es hacer la planeación del ordenamiento territorial, digamos, en materia metropolitana, darle coherencia a los planes de ordenamiento territorial de manera municipal y además identificar proyectos que empiezan a involucrar a varios municipios, estas operaciones, digamos, integrales, digamos, en materia regional que permitan también dinamizar y seguir moviendo esas interdependencias. Y yo creo que ahí hay otra fuente de recursos. Hay una fuente de recursos, puede no ser muy popular, pero es muy necesaria y es haber pensado, por ejemplo, en cosas como la valorización metropolitana, digamos, cómo ahí puede haber una fuente de recursos importante. De acuerdo, Loisa, no sé si quieres complementar algún otro elemento que tú quisieras destacar precisamente como de esa gobernanza metropolitana ya para ir cerrando con nuestro conversatorio de hoy. Yo de pronto lo uniría en un a la generación de ingresos basados el poder que tiene el catastro, los catastros bien administrados para generar recursos municipales y regionales. Allí, digamos, es el instrumento más básico, pero en mi opinión personal también uno de los más poderosos para que hayan aquí ingresos que los municipios puedan aportar a proyectos regionales y que también puedan financiar de manera conjunta. Bueno, pues yo quiero agradecerles por este espacio. No sé si quieran hacer una reflexión final. A mí en lo particular y pensando un poco como en esta investigación, también me quedo con un mensaje muy importante de cómo no hay esa necesidad de decir es que hay uno que jalona más o es que hay un poder, sino que como región, de hecho somos la tercera parte del PIB del país como región. Y esa, digamos, es esa relevancia de los flujos, de lo que viene, de lo que sale, de quién es, digamos, proveedor del otro para ser jalonador no solamente de la economía del centro del país, sino pues de la economía del país como tal. Pues yo creo que son unas reflexiones muy interesantes. De verdad que les agradezco mucho este espacio porque creo que nos permite dar a conocer de una manera sencilla y muy tranquila el contenido de nuestras investigaciones del Observatorio de Desarrollo Económico. A quienes, por supuesto, nos están viendo en este momento, les invitamos nuevamente a que consulten o hagan clic en ese código QR para dejar sus datos y que les podamos hacer llegar toda la información de esta y de muchas otras investigaciones que vamos a estar sacando ahora en este final de año. Y también, por supuesto, para que conozcan todos nuestros contenidos, les invitamos en particular a que visiten en la sección de insumos y análisis los visores de datos que también están facilitando, obviamente, toda esta comprensión de información. Y como lo dijo Eloisa, toda esta disposición y los análisis y resultados que salen de esta investigación van a alimentar el observatorio y van a seguir siendo un insumo que se va a estar actualizando anualmente para que sirva o continúe sirviendo para la toma de decisiones. Entonces, Alfredo, muchísimas gracias. Eloisa, muchísimas gracias por haberte conectado, por haber estado en este espacio con nosotros, y a quienes nos están viendo, un gran saludo. Gracias, Catalina, por este